estado acá. Vamos a presentarles que es nuestro facilitador, al señor Werchin Montiel, que nos acompaña en la tarde de hoy. Él es consultor en alta gestión y liderazgo, consultor en desarrollo y transformación cultural, es coach ontológico y máster PNL, es padre de 3 mujeres y es de Venezuela y está con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a darle la oportunidad a él para que comparta todos sus conocimientos. Ya saben, tengan a mano los utensilios para que se puedan anotar. Y ya el señor Montiel estará indicando cómo será la logística de las preguntas y demás. Vamos a esperar que él lo comparta. Gracias. ¿Ya puedo comenzar? Sí, señor, la sala es toda de usted. Ok, muchas gracias. Pues en primer lugar, estoy muy contento de estar de nuevo con todas ustedes, chicas y chicos. Ya teníamos más o menos un par de meses que no nos veíamos, así que hoy vamos a compartir un poco más. En este caso vamos a hablar del valor de tus historias. Ahora, sobre lo que vamos a hacer es que yo voy a ir haciendo toda la presentación y al final, entonces, compartimos las preguntas, las inquietudes, los comentarios que ustedes tengan. Yo no sé, Mari, me estoy viendo como un poco lento en la cámara. Es más, estoy viendo 2 cámaras, entonces no sé. Estoy viendo que se refleja 2 cámaras. Pruebe con su presentación, a ver. Apáguela e iníciela nuevamente. Ok, déjame ver aquí. Tengo una cámara encima. Si quiere puede salir. ¿Salgo y entro otra vez? Sí, a ver, a probar, para probar, claro. Ok. Ya voy a hacerlo entonces. Ok. Aquí estoy de nuevo. Y no sé si me ven bien. Porque en la proyección pequeña yo me estoy viendo bien, pero en la segunda me estoy viendo muy cortado. Entonces no sé cómo se ven allá. No sé por qué, realmente no sé por qué se tiene que presentar las dos, porque solamente tiene que hacer o en la parte de abajo, donde está usted, que se ve chiquitito, ahí es, porque arriba se tiene que proyectar la presentación. Pruebe, a ver. La persona que por favor tiene
No sé el nombre que sale, no lo puedo visualizar. Creo que dice Dilcia Armensto. Por favor, para que está saliendo en la pantalla. Gracias. Ok, y ahora. Ahora sí, pruebe ahora con la presentación. Ok. ¿Se ve la presentación allá? Sí, un momentito. Ok. Lo que sí usted, por favor, puede ponerla a la pantalla que se vea completa. Ahí está. Exactamente, así sí. Así sí, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, yo no me estoy viendo. Abajo se ve usted. Ajá, pero en mi pantalla no aparece, aparece Fundación Prosperanza. Ok, oh, y ahora se volvió a ir. Vamos, vamos de nuevo a la... Alguien está Porfa, chicas, apaguen el micrófono, por favor. Apaguen los micrófonos, por favor. Se escucha fuerte, ¿ya? ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. Ok, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es iniciar la presentación para aprovechar muy bien el tiempo y una vez que yo haya culminado, entonces conversaremos preguntas, respuestas, inquietudes, ¿ok? Hoy vamos a hablar acerca del valor de tus historias y me acompaña la gente de la editorial Santuario con quienes también hemos estado compartiendo de estos temas, libros, historias, novelas, etcétera. Y los invité para que estuviesen conmigo. Algunos de ellos deben estar por allí entre la audiencia. Tus historias, o tu historia, amiga y amigo, tu historia es valiosa cuando genera un aprendizaje y un sentido. Direcciona a la gente. Cuando llama a una acción que vivifica tu vida y las de los demás. Así que allí comienza tu historia a ser valiosa. Y hoy vamos a comprender cómo hacer de esas historias tan personales que hasta el momento tal vez han estado allí escondidas en mi vida, en mi familia, y que pudieran llegar a ser tan significativas, poderosas, transformacionales para otros. ¿Cómo hacer para que logremos extraer el valor que ellas tienen y después también compartirlo con los demás? Así que hoy hablaremos del valor de tus historias. El objetivo entonces es que usted reconozca a través de la facilitación que les voy a ofrecer y de su propia reflexión consciente el sentido generativo de sus historias de vida. Las historias de vida no están allí solo para estar en la memoria, sino para generar cosas nuevas. Y también les voy a dar un modelo para que las hagan valiosas. Rafael Echeverría, un excelente ontólogo, coach, dice en uno de sus libros, en el libro titulado Ontología del Lenguaje, que las historias que contamos de nosotros y de los demás están fabricadas, están construidas a partir de un trasfondo de relatos de historias generadas históricamente por la comunidad a fin de darse sentido. Es decir, cuando nosotros compartimos nuestra historia, no es solo mi historia,
sino es la historia de mucha gente alrededor de mí. Yo no me hago solo. Usted no se hace solo. Somos parte de toda una historia familiar, social, comunitaria, nacional. Así que en nuestro caso, República Dominicana, cuando hablamos de la historia de República Dominicana, no hablamos solo de la historia de la nación, hablamos de la historia de diversas comunidades que se abrazan bajo una misma bandera. Hablamos de la historia de diversas comunidades que se abrazan al son de las familias que están allí, que las componen. Hablamos de la historia de tantas familias que son familias a causa de las personas, los individuos que las componen. Así que cada historia individual vale para generar la historia de la nación. Y la historia de la nación no es otra cosa que el reflejo, la manifestación de la historia de todos los individuos que la conforman. Así que cuando nosotros hablemos de nuestras historias, estamos desarrollando un discurso histórico que genera sentido a nuestras vidas, a nuestra familia, a los demás. Es por eso que finalmente los nietos se interesan por las historias de los abuelos. Yo particularmente digo que en este momento soy la razón de la existencia de mis ancestros. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, cada uno con sus historias, generaron un curso de vida que ha permitido que yo esté aquí hoy. Y yo también me he generado cursos de vida que me permiten estar aquí hoy e ir hacia el mañana. Pero en ese proceso, cada uno de nosotros ha tenido sus propias historias, algunos amargas, tristes, dolorosas, otras más alegres, más satisfactorias, más risueñas. Sin embargo, todas ellas generan un aprendizaje, nos invitan a un nuevo desafío. Nuestras historias nos llevan a nuevas posibilidades, a nuevas realidades. Lo que hace falta es que nosotros nos seamos conscientes de esas historias y comenzar entonces a compartir el valor que encontremos en cada una de ellas, a fin de que nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación sea edificada por nuestras historias. Así que de eso quiero hablarles hoy. Voy a detener por un momento, déjame ver si me lo permite el sistema, perdón, arriba, no. Quiero es detener el compartir, pero aquí está. Ok, no sé cómo hacerlo más grande aquí, que yo esté presente en la pantalla. Bueno, quiero contarles que, como ya dijo Mari, soy de Venezuela. Y en el mes de julio de 1967 hubo un terremoto en Caracas. En ese momento mis padres vivían allí, pero debido a la destrucción que ocurrió tuvieron que salir de Caracas y fueron a dar en un lugar llamado El Trabuco, en una ciudad, cerca de una ciudad llamada Los Teques. Muy frío, mucha neblina, mucha vegetación, clima de montaña. Y vinieron a vivir en una casita muy sencilla de madera y zinc. Y se colaba mucho el frío. Yo estaba recién nacido. El terremoto fue en julio. Yo nací en octubre. Así que yo viví el terremoto en modo marsupial, allí en la barriguita de mamá. Nací y luego estuvimos viviendo en ese lugar durante unos 5 años, 4 años más o menos. Ahora, yo no recuerdo la primera casa. La segunda casa sí la recuerdo. Mi papá logró construir rápidamente una casa bien bonita, bien linda, con muchos árboles. Recuerdo que habían unos grandes árboles de bambú en la parte de atrás. Habían frutales, habían pinos. Y papá aprovechó todo eso y dentro de ese espacio construyó una casa bien hecha y bien linda. Ahora, tengo gratos recuerdos de esa primera casa, pero recuerdan fundamentalmente que era una casa que quedaba
a lo largo de una calle. El Trabuco fue un vecindario que se formó o se conformó a la orilla de una vieja carretera que se llamaba la carretera Trasandina y que quedó al margen de todas las vías mayores porque cuando se inauguró la autopista quedó como a 50, 60 metros, 40 metros en algunos lugares alejada de la autopista, de tal manera que esas calles eran mías, esas calles eran de los muchachos y mi casa quedaba en la recta más larga y toda esa vecindad era una gran bajada. De tal manera que nosotros nos divertíamos mucho con las bicicletas y las cosas, ¿no? Ahora, cuando yo tenía unos 3 años y medio, 4, yo tenía un triciclo ya viejo, ¿no? Y mi papá me compró uno nuevo. Y había un amiguito que se llamaba Marcos. Y Marcos un día se acerca a mi casa y me dice estas palabras. Las voy a compartir con ustedes. Están en mi libro Semblanzas del Sentido. Y él me dijo así: ¿me vendes tu triciclo viejo? Y yo lo pensé por un momento y casi susurrando le dije: bueno, si me traes un bolívar de caramelos, yo te lo vendo. Eso es como decir, tráeme un peso de caramelos. Para aquella época era bastante. Entonces él se fue y unas horas más tarde él regresó con una bolsa de caramelos, la bolsa más grande que yo había visto, llena de caramelos. Yo le entregué mi triciclo y él se fue feliz con su triciclo y yo me quedé feliz para comer mis caramelos. Con el tiempo yo supe que mi mamá lo había visto todo, pero no se interpuso porque ella sabía que la familia de Marcos era una familia muy pobre y no tenía cómo comprar un triciclo para sus hijos. De tal manera que ella dejó que yo hiciera ese negocio a esa edad. Y yo creo que ese mismo día se enteró también de que ya yo no iba a ser ningún comerciante. Así que, como en efecto, no lo soy. Yo tenía escasamente 4 años. Ahora, mi hermano José, 2 años menor que yo, que sí llegó a ser un gran comerciante y una hojilla en los negocios y es mi referente en estas cosas, él estaba allí, pero como él 2 años menor que yo, pues él no intervino en ninguna parte del proceso de mi primera transacción comercial. Estaba muy pollito, muy chiquito. Lo que sí hicimos fue sentarnos en una esquina de la casa a comernos los caramelos. Yo recuerdo que era una bolsa de papel marrón y de esas que solo puede entrar en 1 kilo de algo allí, 1 kilo de maíz, 1 kilo de harina. Pero para mí era algo gigantesco y habían caramelos de distintos colores, de distintos sabores allí. Recuerdo que nos sentamos en esa esquina de la casa a comernos los caramelos. A mí me gustaba masticar, siempre me ha gustado masticar los caramelos, crack, crack. Y llegó mi mamá y me dijo que no te comas todos los caramelos porque te va a dar un ataque de lombrices. Yo me asusté un poco y dejé los caramelos. Luego, todos los días nos comíamos 2 o 3 caramelos hasta que se fueron agotando. Los últimos caramelos me los comí sin apuro, lentamente. Yo los saboreaba y, ¿sabes? Como un niño, me los sacaba de la boca, miraba el color, el brillo, lo volvía a saborear y disfrutaba esos caramelos y de nuevo afuera y los veía así, ya estaban más pequeños, los volvía. Eran mis últimos caramelos y entonces los disfruté hasta el final, muy lentamente, sin saberlo en aquel momento. Yo no estaba desperdiciando nada de esa experiencia, ni en lo visual, ni en lo kinestésico, nada. Y hoy, 50 años después, me veo aquí haciendo lo mismo. No desperdicio nada de los caramelos que me quedan. No sé
si serán estos caramelos más exquisitos que aquellos caramelos. Pero son mis caramelos de hoy. Son los caramelos que tengo en presente y los voy a disfrutar en paz. Y quiero compartir mis caramelos con todos aquellos que quieran un mordisquito. Esa es una de mis historias. Y por eso estoy aquí, para compartir con ustedes algo de lo que he aprendido en la vida, compartirlo con ustedes para que luego ustedes también puedan hacerlo con otros. Pregúntenle a otros, ¿quieres un mordisquito? Un mordisquito de mi historia, un mordisquito de lo que he aprendido, un mordisquito tal vez de lo que me dolió aprender, un mordisquito de aquello que generó fe en mí, un mordisquito de aquello que estimuló un yo quiero hacerlo también. Así que de este mordisquito de historia vamos entonces a construir qué es lo que necesito para que mi historia sea realmente valiosa. Vamos de nuevo a la presentación. El valor de tus historias para ti, en lo personal. Seguro conocen el rostro que está allí en sus pantallas. Cada vez que yo escucho a la señora Judith contando alguna de sus historias, de cómo comenzó a hacer sus pasteles, sus pastelitos, sus dulces, de cómo comenzó a luchar en diferentes ámbitos de la vida para generar una nueva realidad, esas historias son valiosas para ellas, porque para ella, como para mí, como para ti, en tu propia historia, ella genera una mejor lectura de procesos y de patrones. Es decir, cuando mis historias son valiosas, me permiten desarrollar la habilidad de observar qué procesos importantes están ocurriendo detrás de lo que veo que sucede. ¿Qué procesos emocionales hay allí? ¿Qué procesos lingüísticos hay allí? ¿Qué lenguaje se está aplicando? Si el lenguaje que está ocurriendo en la historia que estoy observando de mí mismo es un lenguaje que me ayuda a crecer, que me ayuda a desarrollarme, o es un lenguaje que me ha restringido, que me ha generado creencias limitantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás de mis historias? Esto es muy importante. Para que nuestras historias lleguen a ser valiosas para otros, necesito primero que sean valiosas para mí. Y lo primero que observo cuando son valiosas es cuál ha sido el proceso que he vivido a través de lo que me ocurrió. Y fíjense que ahí hay una diferencia. Una cosa es lo que me está pasando como historia, el cuento, el chisme, tú sabes, el suceso. Y otra cosa es el proceso emocional o el proceso lingüístico, el proceso incluso corporal que estoy viviendo con respecto a lo que me está sucediendo. Por ejemplo, cuando viene una noticia agradable, ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo se energiza tu cuerpo? ¿Qué emociones hay allí operando cuando recibes esa buena noticia? ¿Qué sucede en tu mente cuando generas esas nuevas noticias? ¿Qué lenguaje se manifiesta en tu vida? Darse cuenta de eso, amigo y amiga, es fundamental para que tu historia comience a ser valiosa para ti y luego para otros. ¿Dónde está el valor de tu historia para ti? En que preserva tu fe. ¡Wow! Como me hizo Dios en el pasado, como me ocurrió en el pasado, si fui liberado en el pasado, si fui fortalecido en el pasado, si yo pude aprender en el pasado, hoy también lo puedo hacer. Eso es importante destacarlo. Cuando mis historias son valiosas para mí,
hay una preservación de la fe, se fortalece el creer. Y al que cree, todo le es posible. Pero ¿de dónde viene ese creer que se manifiesta en presente? De tus experiencias en el pasado. Fíjense que yo sé que algunos de ustedes que están en la audiencia son asiduos lectores de la Biblia. Y si se encuentran, si recuerdan algunos pasajes de la Biblia, dice el mismo Dios: acordado de las cosas pasadas, de aquello que yo hice, de la manera en que yo les hice cruzar el mar, de la manera en que yo les liberé de esto o aquello. Acuérdense que yo lo hice. En otras palabras, yo cumplí mis promesas en el pasado, por lo tanto, hoy también las puedo cumplir. Esa historia de mi pasado, donde yo veo cómo las promesas de Dios se cumplieron, me fortalecen para yo vivir hoy y vivir mañana. Ese es el valor de mi historia para mí. Otra parte del valor es que me genera un modelo de conducta. Cuando yo observo que lo que he vivido me ayuda a aprender, me genera incluso grandeza como ser humano, que puedo vivir con valores, entonces mi conducta comienza a tener un nuevo patrón y me conduzco de una manera determinada porque yo estoy honrando el valor de mi historia. Y entonces es cuando uno dice, por ejemplo, sí, yo soy Montiel, a mucha honra. Tengo una conducta asociada a lo que ha sido la historia familiar. O soy venezolano, o soy dominicano, o soy mexicano. ¿Sabes? Asocio mi vida y mi conducta a la historia de mi nación. Es decir, cuando yo observo que mi historia es valiosa para mí, eso incide en la forma en que yo me conduzco. Cuando mi historia no es valiosa, yo me conduzco de manera errante. Voy aquí, voy allá, no importa. Mi historia no tiene el valor suficiente como para generarme un nuevo patrón de conducta, una nueva forma de ser. Cuando mi historia es valiosa, genero nuevas habilidades y sobre todo me hago consciente de ella. Es decir, no solamente sé lo que ocurrió en el pasado o sé lo que está ocurriendo en el presente, sino que me hago presente con respecto a eso que sé. Así que no solamente se queda acá, sino que se transforma en una manera de ser. Por eso mis historias, para mí, son valiosas. Cuando esas historias yo logro extraer el valor, para mí me generan todos estos elementos. Ahora, cuando mis historias son valiosas para el otro, ¿qué sucede en el otro? Veamos esto. Están otras chicas prosperando, muy lindas. Cuando tu historia es valiosa para la comunidad que te está observando, entonces en ellas o en ellos se genera un estímulo, una activación de la fe. Ese es el valor de tu historia para los demás. Cuando tú cuentas tus testimonios de qué es lo que ha ocurrido en tu vida y cómo has logrado salir adelante, entonces la fe del otro viene a ser activada. Si Wershing lo logró, pero hoy, ¿por qué yo no lo puedo lograr? ¿Cómo lo hiciste? Ayúdame a comprender qué fue lo que pasó, de qué manera, cuáles fueron los pasos para lograr lo que tú hiciste. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Eso es el estímulo que se genera en las vidas cuando ven el valor de tus historias. El valor de tus historias también estimula y activa un yo quiero. Sabes, muchas veces el problema en las organizaciones, en las empresas, en las familias, es que no existe el yo quiero. Existen planes, existen proyectos, hay presupuesto, hay un comando que dice esto es lo que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Escuchen eso, esto es lo que deben hacer, es lo que tienes que hacer. Pero el problema es que muchas veces no es lo que queremos. Y cuando ese yo quiero no está activado en nuestras vidas, entonces todo se vuelve lento, pierde fuerza. Y es por eso que muchos proyectos duermen desactivados en muchas empresas, en muchas familias.
y hasta en muchas personas. Proyectos personales que duermen. ¿Por qué? Porque no está presente el yo quiero. Hasta que una historia valiosa llega a su vida y, oye, ¿qué estoy escuchando? Pero si él está haciendo exactamente lo que yo siempre quise hacer. ¿No han escuchado eso? Personas que llegan y te dicen, pero ¿cómo está haciéndolo él? Es lo que yo siempre he querido. Y no lo has hecho porque no está presente un yo quiero que te levante de donde está y te mueva hacia un lugar mejor. Pero cuando tu historia es valiosa, tu historia impacta al otro y lo levanta, se estimula y dice, yo quiero esto. Así que ya hay dos cosas, la fe y el yo quiero, que se activan cuando tu historia es valiosa. Por otra parte, el valor de tus historias para otros activa la acción intencional. Es decir, comenzamos a ser intencionales en aquello que me he prometido hacer. Y esa intencionalidad también comienza a generar un bienestar personal. Me siento mejor, me siento contento, alegre, me estoy gozando en lo que estoy haciendo. He descubierto mi pasión, me encanta lo que estoy viviendo ahora. Pero lo estás viviendo ahora porque en algún momento alguien contó su historia, contó su testimonio y activó tu fe, activó un yo quiero y activó tu intencionalidad. El valor de tus historias se va a manifestar en un prosperanza. Yo encuentro en esta palabra una liga de cosas tan hermosas e interesantes y comprometedoras también, porque yo entiendo que prosperanza habla de acción, de una decisión, de ser intencional, de ser proactivos con respecto a algo, pero al mismo tiempo es una proactividad esperanzada en que sí lo puedo lograr, esperanzada en que puedo generar un bien mayor al mí mismo, es decir, que va a trascender el interés personal para comenzar a edificar el bien común. Para mí eso es prosperanza. Y finalmente también habla así como que entre palabras de prosperidad, de crecimiento. Así, pero todo ello incluye un compromiso, todo ello incluye el hacernos promesas y estar intencionalmente dispuestos a alcanzarlas, a cumplirlas. Así que hay dos grandes áreas donde el valor de tus historias se manifiesta. Una en ti misma, como vimos en la ficha pasada, y el valor que tienen tus historias para otras personas. Ahora, esas personas van a llegar a ti tristes, van a llegar desconsoladas, van a llegar tal vez empobrecidas, desesperanzadas. Suele ocurrir que quienes vienen a escuchar tus historias y quienes detectan el valor de tu historia son personas en necesidad. Bueno, quiero decirte que cuando veas ese grupo de personas a tu alrededor que nada tienen para dar, obsérvalos bien, porque así se ven tus nuevos ricos, tus nuevas personas enriquecidas. Así se ven tus hijos cuando están por comenzar el proceso de crecimiento y evolución personal. Tal vez en tristeza, tal vez en necesidad, empobrecido. Cuéntales tu historia. Cuéntale tu historia. Extrae el valor de tus historias y comienza a compartirlas con ellos. Y verás cómo comienzan a pasar de necesidad a gente que da para otros. De problemas a gente que resuelve problemas. De conflictos a gente que genera paz. Es importante que nosotros compartamos nuestras historias con aquellos que están en necesidad. Ahora, habiendo visto estos dos panoramas, el valor de tus historias para ti y para otros, quiero compartir contigo cómo lo he hecho yo. No es no son leyes, no son secretos, no te voy a decir estas son las 5 pasos, no. Solo te quiero compartir algunas cosas que yo he hecho en mi propia vida
que me han permitido extraer el valor de mis historias. Lo primero, fíjense que a la mano derecha, por lo menos de mi pantalla, está el logo de Prosperanza, pero está bien difuminado allí y no se ve con claridad. Así comienza tu historia. Parece algo que no se entiende, parece que como que hay algo, no sé. Así comenzamos, con un no sé, no estoy claro. Mi invitación es que a lo primero que hay que lograr es identificar en tu historia aquello que es evidente. Cuando comenzamos a buscar el valor de nuestras historias, nos vamos a encontrar que en ellas hay muchos juicios, muchos supuestos. Me parece que sí, me parece que no, es que me dijeron, es que me hicieron. Bueno, yo te invito a comenzar a quitar de tu mente todas esas cosas. De tus historias elimina los supuestos, elimina los prejuicios. Quédate solo con lo que es evidente, con lo que realmente ocurrió. Esto es lo que es. El problema es que a nosotros nos encantan los cuentos. Nos encanta agregarle colores que la historia en sí misma no tiene. Nos encanta agregarles mis juicios, lo que a mí me parece, mi propia interpretación. Por favor, si quieres alcanzar a extraer el valor de tu historia, lo primero que necesitamos y que necesitas es eliminar los juicios que tú tienes con respecto a tu historia. Quédate solamente con aquello que ocurrió. Pasó esto a las 5 de la tarde con tales personas, estas fueron las palabras que se escucharon, o esto fue la música que sonó, o este era el paisaje que yo veía, este era el sol, o esta era la lluvia que caía. O sea, solo quédate con lo evidente. Primer paso. Segundo paso para extraerle el valor a tu historia. De eso que ya tú te diste cuenta que es lo evidente, comienza a extraer lo que es experimentable, lo que puede ser verdadero para otros. Cuando yo les contaba mi pequeña historia, yo les decía, por ejemplo, que me gustaban mis caramelos. Eso no es el centro de mi historia, pero todos ustedes saben lo que es un caramelo. Todos ustedes saben a qué sabe el caramelo. Seguramente cuando yo dije que me sentí con mi hermano en una esquina de mi casa a comerme los caramelos, es probable que algunos de ustedes, si no la mayoría, en algún momento de su niñez, también se sentaron en alguna esquina con su hermano, su hermana, sus amigos, sus primos, a comerse unos caramelos. Y es muy probable que cuando yo contaba mi historia, a ustedes también le llegaban sus propias historias. ¿Por qué? Porque es lo experimentable. De lo que yo estoy contando, de lo que realmente ocurrió, de lo que fue o de lo que es en esa historia, extraigo lo que otros también pueden experimentar. De tal manera que puedas hacer una conexión con las historias de los demás. Esa es mi segunda invitación. De eso que es, extrae lo que es experimentable por otros. De tal manera que se pueda facilitar la comprensión de tu propia historia y le genere sentido al otro. O sea, sí, es verdad, esto realmente ocurre así, yo también lo he vivido. Qué bueno, ya estás en el match, ya comienzas a calar, a hacer el acompasamiento, a reírte con el que se ríe, y si dices algo que es un poco picarón, el otro responde con una sonrisa picarona porque se está acordando que él también ha vivido cosas similares. Perfecto, comienzas a calar desde tu historia en la historia del otro. El tercer paso al cual te invito a trabajar es a que extraiga las relevancias. Es decir, de todo esto, de lo que es y de lo que es experimentable, ¿qué es lo importante? ¿Qué quiero destacar como elemento importante en esta historia? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el desarrollo? De mi historia, ¿qué parte incide en la transformación personal, en la evolución personal o la del otro? Entonces comienzas a destacarlas.
con esa relevancia, con esa importancia, tú la puedes poner de un ladito. Esto es lo que yo realmente quiero comunicar. Dentro de toda mi historia quiero colocar estas palabras o estas expresiones que van a ir permitiendo en el otro la construcción mental de su propia historia con los iconos de aprendizaje, con los puntos de crecimiento. Entonces tenemos estos tres primeros elementos. Uno, busca lo que es evidente. Apártate de los supuestos y de los prejuicios. Lo evidente. Segundo, extrae lo experimentable. ¿Qué es lo que de mi historia otro también puede comprender y que haya vivido? ¿Sabes? De una manera distinta, con colores distintos, pero al final vivió el mismo proceso. Conecta con eso. Extrae lo que es importante para un aprendizaje y un crecimiento. Como cuarto punto, y fíjense que ya aquí comienza el logo a verse un poco mejor, hay una figura más clara. Como cuarto punto, sé coherente. Gente, lo que tú estás contando, lo que tú estás declarando en tu historia y lo que está en tu conciencia, lo que está dentro de ti, en tu ser, la historia que está en tu ser, sea coherente. No es que lo que dicen tus labios es una historia distinta a la que realmente sientes adentro. No, si eso es incoherente, pues tu historia va a perder autoridad. No va a calar en el otro. Es muy importante que entre lo que tú crees, sientes, piensas, dices y finalmente haces al contar tu historia, exista coherencia. Si no hay conexión dentro de ti, si esa historia no es tu experiencia personal, pues esa historia va a perder fuerza. No va a haber sentido para el otro. Así que es muy importante que estemos en presente en nuestra historia, que seamos coherentes en nuestra historia. Esa coherencia se va a manifestar en nuestra corporalidad. Cuando tú estás contando tu historia, la gente la va a creer, tal vez entre un 7 o 10% por lo que dices, pero el resto, el 90%, lo va a creer cuando te ve a ti contar tu historia, tus gestos, tu cara, la entonación de tu voz, la emocionalidad con que compartes tu historia. Se hace creíble, pero es porque tienes coherencia interna. Así que esa es mi invitación. Por otra parte, sé humilde. Cuando cuentes tu historia, entiende que tu historia no es la verdad, no es absoluta. Tu historia es una propuesta de aprendizaje desde una experiencia personal. Es mi historia, pero no es la historia de todo el mundo. Es mi experiencia personal, no es la experiencia de todo el mundo. Es una verdad para mí, no es la verdad para todo el mundo. Entonces yo propongo en mi historia un aprendizaje. Yo propongo en mi historia una referencia para que otros también puedan pensarse, reinventarse, observarse, que puedan tener un momento de reflexión y decir, ya va, yo también quiero esto, o yo quiero algo distinto, porque no siempre vamos a lograr que la gente quiera lo que yo estoy proponiendo en mi historia. Así que yo propongo el valor de mi historia para que el otro por lo menos lo piense, cuestione, ¿sabes? Y yo me he encontrado que muchas veces cuento mi historia o una parte de mi historia, algún momento de mi historia, alguna anécdota, la cuento y estoy esperando un resultado del otro, de mis hijas, por ejemplo. Y sucede que ellas la interpretan de una manera distinta y terminan generando un resultado a partir de mi historia que yo no esperaba. Y puede ser diferente. No significa que sea mejor o peor. No, es diferente. Su historia es su propia historia. Pero yo como padre la estoy alimentando. Y ellas reinventarán esa historia y harán una nueva realidad con eso. De tal manera que mis
mis nietos o mis descendientes sabrán que estuvo un abuelo que tenía esta manera de pensar, pero ellos tienen otra forma de vivir, otra manera de ver la vida. Pero de alguna manera todo eso se va hilando. Hay que ser humilde. Es mi invitación. Tu historia no es la verdad absoluta, tu historia es una opinión a validar. Cuando tratamos las opiniones como verdades absolutas, allí lo que hacemos es sembrar el conflicto. Así que bueno, quédense con eso por allí, porque a muchos conflictos entre parejas, conflictos entre padres e hijos, se da porque la historia personal de cada uno la interpreta y la procura imponer como la verdad absoluta. Pero no, esa es tu verdad, pero no es la verdad ni siquiera la de tu pareja. Entonces es necesario negociar. Y la negociación comienza cuando yo expongo mi historia y escucho la historia del otro sin creer que son las verdades absolutas. No, sino que son opiniones a validar, a considerar, a repensar y a negociar. ¿Vale? Como puntos finales, ¿cómo hago para que mis historias sean valiosas? Y fíjense que ya el logo comienza a ser muchísimo más claro. Bueno, presentemos una estructura. Ahora sí, vamos a hilar cuál es la historia. Desde lo que es las relevancias, vamos tejiendo esa historia con delicadeza, vamos generando claridad. Algunos comienzan, digamos, por el principio y desarrollan su historia hasta el final. Otros pueden comenzar su historia en el medio para después regresar al principio y generar una conclusión final. Algunas películas son así. Algunas películas, como tus historias, comienzan en el final, cuentan el momento final y después dice 6 meses antes y entonces regresan al principio. Bueno, tú podrías generar, digamos, interés en tu historia contando primero el final, pero la enseñanza, lo importante estaba en el principio. Entonces motivas con el final, pero te vas al principio y comienzas a contar tu historia allí. Tú puedes establecer tu estructura, tú puedes establecer tu estrategia para contar tu historia. Y seguramente dependiendo de la audiencia con la cual estás hablando, si son tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amigos, dependiendo del interés que exista en esa audiencia, tú puedes cambiar la estructura, comenzar por el principio y seguir en línea, o comenzar al final y regresar al principio, etcétera. Así, ponte creativo, sé creativo a la hora de contar tu historia. Eso va a generar mayor significado para el otro, porque él va a estar pendiente, va a estar hilando el asunto. Y cuando uno está hilando la historia, está tratando de comprenderla, también al mismo tiempo sucede una comprensión interna de lo que esa historia significa para mí. Ah, él lo vivió así, ella lo vivió así. Wow, yo estoy pasando por lo mismo, yo ni siquiera me atrevo a hablar de eso, pero yo estoy pasando por lo mismo. Déjame poner atención a ver qué hay para mí en esta historia. Y sucede que de repente esa persona se encuentra a sí misma en secreto, muy dentro de sí, se encuentra a sí misma al escuchar tu historia. Así que es muy importante presentar tu historia de una manera estructurada, que esté clara. Y finalmente, te invito a evaluar la influencia de tu historia. ¿Qué es lo que ha agregado tu historia a la vida de los demás y a la tuya propia? ¿Cuál es el llamado a la acción que hace tu historia? Partiendo de escuchar para comprender, para después seguir hablando o conversando para coordinar acciones. ¿Qué es lo que agrega de valor tu historia para tu propia vida y la de los demás? Toma nota de eso. Verifica tu historia, verifica la influencia que tu historia tiene sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu familia, sobre ti mismo. Es importante verificar eso. Así que voy a ir hacia atrás un momento solo para repasar los 7 puntos. Que repito, no quiero que los vean como 7 leyes, 7 pasos, no, simplemente son orientaciones. Primero, busca la evidencia. Segundo, extrae lo que otros pueden experimentar de tu propia historia. Tercero, ¿qué es lo importante? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la transformación o la evolución? Cuarto, sé coherente.
contigo mismo, sé íntegro al contar tu historia, sé humilde. Tu historia no es la verdad absoluta, es una historia para ayudar a otros a comprenderte a ti mismo y a comprenderse a ellos mismos. Pero a ver, ¿están allí? Aquí estamos. ¿Sí están? Escucha Ok. distorsionado. Y se escucha Es que algo distorsionado. ocurrió. Algo ocurrió y se cayó todo, pero ya estoy terminando. Déjenme ver si puedo compartir de nuevo. Ok, aquí estamos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí pero me están se escuchando? escucha distorsionado. Un poco distorsionado. Oh, pero puse el sistema. Yo aquí los escucho bien a ustedes. Bueno, ya para concluir, a ver si me escucha un poquito mejor ahora. Ya para concluir, Si hay un abanico. Hay que verificar si alguna tiene el micrófono abierto. yo estoy bien acá. No tengo abanico, no tengo nada. Ahora está mejor. Ok, bien. Entonces, como conclusión, fíjense que ahora sí ya tenemos el logo de Prosperanza bien definido, bien nítido. ¿Por qué? Porque fuimos construyendo nuestra historia desde que era algo un poco difuso y poco a poco le fuimos dando la forma. Ahora mire cómo está ese logo bien, bien nítido allí. Como conclusión acerca del valor de tus historias, yo quise hacer algo diferente, no hacer algo técnico para concluir. Yo resumí esto en un pequeño poema o en un intento de poema que escribí para ustedes. Así que el valor de tus historias. Trascender hacia un aprendizaje nuevo. Animar la generación de una nueva realidad. Activar la fe y el valor para seguir. Se fue otra vez. Están allí. Que yo no sé qué está ocurriendo. Sí, sí. Se Es que escucha. se ha caído 2 veces, pero yo sigo aquí. Pues entonces sí se escucha. Ya estamos en control de nuevo. Sí, se escucha perfectamente. Ok, entonces repito la conclusión. Les decía que la conclusión quiero presentarla de manera distinta. Hice un pequeño poema para todos ustedes que hace resumen de lo que hemos hablado. El valor de tus historias. Trascender hacia un aprendizaje nuevo. Animar la generación de una nueva realidad. Activar la fe y el valor para seguir. El propio que atiza la vida en mi ser. El de tantos para una nueva libertad. Dar de tu frescura el agua al sediento. Infundir al apocado corazón de tu aliento. Afirmar unas rodillas endebles. Ser noble con quien se esmera en perderte. E inspirado al caminar la senda ir trayendo. Tal es el valor de tus historias. Por su atención, muchas gracias. Ahora vamos al tiempo de preguntas y el de compartir ideas. ¿Okay? Así que déjame salir de acá.
Bien, ahora sí podemos abrir sala para entonces compartir preguntas, inquietudes y ver de qué manera podemos ir entonces generando una mayor alimentación en este tema que hemos visto. ¿Cómo están ustedes con el valor de sus historias? Si hay preguntas, estoy dispuesto a escucharlas. Mari, no escucho nada. La persona que está escribiendo, que está levantando el micrófono, trate de salir y entrar a ver. O escriban sus inquietudes por el WhatsApp, perdón, por el chat. Ok, voy a ver el chat, a ver si hay alguna inquietud aquí. Me oye. Sorry. Bueno, no escucho nada en realidad y en el chat no veo sino solamente a Elisangela que dice estamos. ¿Y me escucha a mí? Leandra le habla. Leandra, sí te escucho. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Me gocé mucho con la exposición del taller. A mí me gusta mucho escuchar las historias de mi familia. Mi abuela contaba su historia de su mamá, de cuando la bisabuela tenía sus trapiches. Hablaba, bueno, ella era del tiempo de Lili. Y llegó, mi bisabuela tuvo 100 y pico de años. Y toda esa narración de la familia, de la bisabuela, de la abuela, de la mamá, ha llegado a nosotros y nosotros lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y es hermoso cuando a uno le pasa algo y dice, no, y arrópate hasta donde tu sábana te alcance y no te metas en problemas. Y trata de hacer las cosas porque la abuela, la bisabuela decía esto y le fue bien. Sí, las historias en la familia son hermosas, son muy hermosas y hay que llevarlas de generación en generación. Y ayudan mucho, me encantan. Gracias por tu participación, Leandra. En efecto, esa sabiduría que se va pasando de generación en generación, del abuelo, del bisabuelo al abuelo, del abuelo al padre, del padre al hijo, etcétera, es muy importante para preservar la identidad de la familia y para preservar la identidad de la comunidad también, ¿sabes? Porque hay dichos que no solamente tipifican a una familia, sino que hay dichos muy propios de una localidad. Y eso es sabiduría del pueblo, pero esa sabiduría nace en alguien, esa sabiduría nace en una familia. Entonces sí, es muy importante que esos dichos y esas expresiones, esos proverbios populares sean preservados. Y qué rico es cuando tú sabes que, por ejemplo, tu abuela lo usaba, el abuelo decía, ¿no? Y eso forma parte de la historia. Y para conectar esa intervención, tu intervención, Leandra, con lo que está preguntando Elisángela en el chat, cuando ella dice que si en alguna charla de motivación podríamos colar alguna parte de nuestras historias y si eso tiene algún impacto en el público, yo quiero aprovechar la intervención de Leandra para decir que sí. Solo que hay que hacerlo con sabiduría, con inteligencias. Eso va a depender, en primer lugar, Elisángela, del tema que estés tratando. ¿Ok? Segundo, va a depender de la audiencia con la cual estás conversando.
Recuerda que cuando estamos frente a una audiencia, el asunto importante es acerca de la audiencia, no es acerca de mí, ¿ok? Yo traigo un mensaje que va a edificar a la audiencia. Entonces, si yo creo que dentro del proceso, digamos, del compartir información y experiencias con la audiencia, hay un toque personal que yo puedo dar con una historia de mi abuela o de mi abuelo, lo puedo hacer. Solo que mi sugerencia es que no se convierta eso en el centro de tu discurso, sino como un ítem que alimenta con precisión tu discurso y no que sea una distracción, ¿ok? Así que yo sí lo uso en mis conferencias. Por ejemplo, en el día de ayer yo estuve compartiendo una conferencia con profesionales y empresarios del World Trade Center en Valencia, Venezuela. Y al final, ni siquiera fui yo, al final la persona que llevaba digamos, la entrevista, ella me pregunta que cómo conecto yo mis antecedentes o digamos mi ser guayú, porque yo soy mitad indígena, ¿no? ¿Cómo conecto yo eso de que soy guayú, indígena, con el mundo empresarial? Ah, bueno, me abrió las puertas para hablar de parte de mi historia familiar. Y conté un par de microhistorias, una de mi abuela y uno de mi abuelo guajiros, guayú, indígenas. Y fue tan hermoso, fue impactante, ¿no? No esperaban esos empresarios que yo les hablara de cosas muy tradicionales de los indígenas y de cómo eso me preparó a mí para el mundo empresarial. Tanto así que después me han llamado, después que termine todo ya en la noche, me han llamado y me han pedido que para el próximo mes, octubre, presente entonces una historia de guajiros, historia de mi vida como indígena y que de alguna manera tuvieron un impacto en mi vida empresarial. Ah, bueno, entonces ya yo ahí hablaré de mi historia, ¿sabes? Entonces, sí, Elisángela, podemos incorporar historias en esos procesos de enseñanza, de motivación, de inspiración, solo que hay que saberlas hacer, como les dije al principio, con esos 7 elementos que les di, que les van a permitir extraer el valor de esa historia y organizarla. Y ustedes pueden introducirla de una manera con precisión quirúrgica dentro del proceso de enseñanza, o puede suceder que en medio de todo surja el momento para exponer la historia. Hay que tener intuición. Y ustedes las mujeres la tienen bien desarrollada, esa intuición materna para extraer este es el momento para contar mi historia. Y tan toque mágico y con la historia. Ciertamente corremos un riesgo, pero un riesgo rico, ¿saben? El que podamos por un momento ser muy vulnerables ante la audiencia. Entonces, pero yo no le tengo miedo a eso, ¿sabes? Yo puedo incluso, o sea, si me dan ganas de llorar, bueno, yo saco mi pañuelo, ya. Es decir, no me cuido mucho de ser vulnerable o no, de mostrarme humano. Eso es importante, ¿ok? Mostrarnos humanos. Por aquí sigue diciendo, estoy escribiendo mi historia. ¿Consideras que es recomendable plasmar cada detalle desde la infancia o recomiendas cortar alguna etapa de nuestra vida? Muy importante. Cuando yo estaba escribiendo el libro Semblanzas del Sentido, que por cierto está en la librería de la editorial Santuario, de acá de República Dominicana, yo tuve que recortar algunas cosas. Por ejemplo, en algunas de mis historias me enfoqué a los procesos y no exactamente a la historia, ¿ok? Ustedes podrían leer y entre líneas decir, ah, bueno, él estaba pasando por esto. Pero, ¿sabes? A veces no cuento toda la historia porque cuando incluye a terceros o a cuartas personas, es saludable respetar la intimidad, la privacidad y hasta el secreto de esas terceras o cuartas personas. Entonces,
sí, puedes quitar esos elementos que comprometen a otros. ¿No? Es preferible que te centres en tu historia, ¿ok? Si dentro de tu historia hay terceras o cuartas personas, ve bien hasta dónde se compromete la vida de esas personas y trata de enfocarte más bien a los procesos, ¿ok? Yo en mi libro sí cuento cosas desde antes de mi nacimiento, cuento cosas de mi historia, de niñez, de mi escolaridad, de mi adolescencia y de mi vida de adulto y de empresario gerente. Solo que no siempre doy todos los detalles, porque no se trata tampoco de activar el morbo de los demás, el chisme, tú sabes, mira, está metido en esto, está metido en lo otro. No, no, no. Se trata más bien de activar la fe, de activar un aprendizaje, de movilizar una acción, ¿ok? Entonces, yo recomiendo generar los detalles que permitan el aprendizaje, el crecimiento, la evolución. Aquellos detalles que solamente motivarían la malintención de otros o el mal pensar de otros, yo preferiría no hablar tanto de esos detalles, aunque sí mantener dentro de la historia el hilo del proceso que he estado viviendo, cómo me sentí emocionalmente hablando, cuál era mi conflicto personal, el mío, y cómo lo resolví. Esto es importante. En las historias, si vas a tratar de algo que fue conflictivo en tu vida, es muy importante cerrarlo bien. Es decir, que la gente se dé cuenta que lo pudiste resolver y que le genere un aprendizaje. Ok, por aquí tenemos a Marixa de la Cruz. ¿Cómo podemos enfocar nuestras historias en nuestro testimonio cristiano? Ajá, déjame revisar esto, Marixa. Tú y tus preguntas. ¿Cómo podemos enfocar nuestras historias en nuestro testimonio cristiano? Muy bien. Yo te sugiero y le sugiero a todos aquellos que quieren incorporar historias. Cuando dentro de mi testimonio como cristiano incorporo mi historia, comparto aquella parte de la historia que va a edificar al otro. ¿Ok? Puedo mostrarle dónde estaba, quién era yo, en qué líos me había metido. Pero no necesito entrar en los detalles. Solo decir, mira, yo estaba en este tremendo lío, yo estaba en esta tremenda situación, en este conflicto. Buscar las palabras adecuadas para describir el problema o el conflicto o la necesidad de una manera muy resumida, muy corta, sin entrar en detalles que no alimenten un aprendizaje. Segundo, cómo la fe, cómo las promesas de Dios se cumplieron en mi proceso de edificación. Entonces pude pasar de un punto A un punto B a un punto C. Y como estás enfocando el tema de cristianos, siempre es saludable que en cada punto, que en cada movimiento de tu historia, destaques qué fue lo que hizo Dios por ti, en primer lugar, y en segundo lugar, qué fue lo que hiciste tú con respecto a la palabra de Dios o a las promesas de Dios. Porque, ¿sabes? No siempre, bueno, tal vez voy a sonar raro aquí, ¿no? Pero yo no creo que siempre la historia o digamos la responsabilidad en mi historia es de Dios. Es que si Dios quiso o Dios lo quiso así o esa fue la voluntad de Dios, mira, no siempre. A veces soy yo el que me meto en mis propios líos, ¿sabes? Soy responsable también de mi vida. Entonces, no, yo en lo personal, esto es mi opinión personal. En lo personal, yo suelo distinguir cuándo soy yo el que me meto en mis propios rollos y genero mis propias historias y cómo, diferenciado, Dios se acerca a mí para ayudarme en mi rollo, para ayudarme en mi lío, ¿ok? Entonces yo logro distinguir, ya va, una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que yo estoy haciendo. Pero también yo puedo reconocer que fue lo que hice. Incluso si ustedes, hablando de lo que pregunta Marisa, que es un tema de cristianos,
Ustedes van a la Biblia y se van a encontrar con que en la Biblia relata muchas cosas que hicieron los mismos hombres. Y el rey fulano decidió esto y Dios lo vio con agrado. Y vio Dios que era bueno. Le gustó a Dios lo que ese rey o lo que ese hombre o lo que esa mujer decidió hacer. Así que sí, hay una responsabilidad personal en el curso de mi historia. No toda la responsabilidad en lo particular se la dejo yo a Dios. Yo entiendo que Dios nos observa desde la totalidad. Yo vivo parcialidades. Pido a Dios que me ayude a mí a observarme como Él me observa, a verme desde donde Él me ve, para poder comprender mejor mi vida, ¿ok? Pero bueno, no siempre es así. Por eso dice Dios, mis pensamientos no son como los de ustedes. Es decir, tus mejores pensamientos, oh ser humano, no tiene el nivel de mis propios pensamientos. Por eso nosotros juzgamos las historias de los demás. Cuidado, porque nosotros estamos juzgando es una parcialidad, algo que ocurrió en un momento y decimos, uy, pero qué terrible, mira lo que hizo Marixa, no, Dios mío, por favor, no, 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 eso no puede ser, eso está fuera de orden, ese, ya va. Tú no lo estás viendo tal vez como Dios sí lo ve, que desde arriba Él observa todo el panorama. Y a lo mejor a Marixa, que es la que está haciendo la pregunta, estoy abusando de tu nombre, Marixa, pero tenemos confianza. A lo mejor a Marixa le era necesario pasar por Samaria, pero ningún judío entendió eso y juzgó a Marixa. ¿Sí lo ves? Entonces, vamos arriba, Marixa, y todos aquellos que son cristianos pueden incorporar sus propias historias a su testimonio, siempre y cuando esa historia genere un aprendizaje, un llamado a la acción, un llamado a ven a Él. Eso es importante. A ver, ¿quién más? Excelente charla, sin desperdicio. Gracias, Dilcia. ¿Alguna otra pregunta por allí? Estoy pensando que dentro de unos 15 días, mientras aparece alguna otra pregunta o cuestionamiento, tal vez dentro de unos 15 o 20 días, voy a ofrecerles otra charla, pero ahora sobre cómo contar la historia, porque hoy estamos hablando es del valor de la historia y cómo extraer ese valor. Otro día conversaremos sobre cómo contarlas. Y no siempre, recuerden que los modelos tienen algo muy bueno, que no existe un solo modelo, ¿ok? Es decir, yo puedo compartir mi modelo, pero no necesariamente eso es lo que hay que hacer. Yo les comparto mi modelo y a partir de allí que surjan todos los modelos para contar sus historias. ¿Alguien más con alguna pregunta? Yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo no sé, Mari, ¿cuánto tiempo nos queda para responder otras preguntas? A las 6:30. Es hasta las 6:30. Bueno, nos quedan 7 minutos. Así que creo que si hay otra oportunidad. Aprovechen, chicas. Aprovechen, estamos aquí. ¿Alguna duda de la presentación? Si quieren que el señor Montiel la comparta nuevamente. ¿Algún punto que todavía se quedaron con algunas dudas? Algo cualquier, o sea, ninguna pregunta es tonta. Es importante siempre ser muy curiosos e intencional con nuestros aprendizajes. Sí, buenas tardes, Werthin. ¿Cómo están, María Isabel? Hola, creo que la pregunta que pudiera hacer ya me dijo que la va a responder en un próximo encuentro, porque estaba pensando precisamente cómo hacer llegar esta historia que tenga una connotación positiva ante la audiencia o ante el otro, que no se vea, como usted dijo, que falte la humildad, o que no se vea como que quiero resaltar mi ego. ¿Cómo hacer llegar esa historia para que la persona lo valore con la intención que tengo? Creo que bueno, por ahí iría la pregunta.
¿Cómo pueden valorar la historia? Y que la historia se vea que estoy alimentando mi ego o que quiero resaltar mis aspectos. Perfecto, gran pregunta, excelente. En la presentación había un punto que yo traté un poquito sobre eso, que era el de la humildad. Y vamos a enfocarnos en los últimos minutos que nos quedan. Mari, tú me dices cuándo finalizo, ¿ok? Y vamos a enfocarnos en eso. La humildad es muy importante para que no sienta el otro que es que yo estoy desbordando de ego o que mi historia es la mejor que la del otro, etcétera. No. Lo primero es ser genuinos, ser genuinos. Extrae de tu historia lo que realmente es, como dice, como les compartí en ese primer punto, lo evidente. La historia comienza a sentirse vanidosa, comienza a sentirse egocéntrica cuando está anclada en mis prejuicios, en mis suposiciones, en mis anticipaciones, ¿sabes? Entonces, si mi historia no está anclada en las evidencias, sino en todo lo que yo interpreto acerca de eso, ahí puedo comenzar a sonar un poco pedante en mi historia, ¿ok? Es mejor que que las personas comiencen a escuchar, no es lo que yo creo o interpreto acerca de la historia de mi vida, wow, no, sino que comiencen a escuchar la realidad, qué es lo que pasó, sin agregarle colores, sin agregarle, digamos, la altivez del prejuicio, del juicio, de la anticipación, etcétera. No, eso es lo primero. Segundo, esa humildad también se nota en el lenguaje, en el tipo de palabras que estamos usando para comunicar nuestra historia. Si nuestro lenguaje en nuestra historia tiene muchas palabras muy, digamos, altivas con respecto a las realidades de los demás, allí comienzo yo a desviar la atención. Comienzo a sonar muy orgulloso, ¿ok? Cuando uso palabras que siempre están enfocadas a que mi historia es la mejor, ¿ok? Al yo, cuando en la historia surge mucho mi yo, mi, ya comienza a centrarse demasiado en ti. Y recuerden que cuando estamos hablando de una audiencia, estamos enfocados a la bendición de esa audiencia. No es acerca de mí, es acerca de ellos. Entonces, en ese lenguaje es importante concientizarlo. El mejor borrador que tú puedes hacer de tu historia es comenzártela a contar a ti misma. Frente a un espejo. Comienza tú solita, yo lo hago. A ensayar tú misma frente a un espejo y te vas a dar cuenta de qué palabras están de más. Qué expresiones comienzan a sonar un poco como que más allá de lo que realmente quieres comunicar. ¿Ok? Entonces, para que no sonemos orgullosos, altivos, es necesario revisar nuestras palabras. Pero fundamentalmente, también es importante revisar nuestra emocionalidad. ¿Desde qué emoción estoy contando yo mi historia? Por ejemplo, es muy diferente escuchar una historia cuando quien la comparte lo hace desde el amor, desde la paz, desde la alegría, a escucharla de alguien que vive en el resentimiento. Cuenta su historia desde el resentimiento, desde lo que me hicieron. Claro, yo lo digo, no, es que yo he vivido esta experiencia. Y es que es una experiencia vivida y esto es así. Cuando alguien habla desde el resentimiento, su historia tiene una connotación impositiva, ¿sabes? Porque la persona está hablando desde una rabia contenida y el resentimiento es el sentimiento del no escuchado, ¿ok? Y entonces de repente ese no escuchado, el que se siente que no ha sido debidamente interpretado, tiene toda una audiencia para hablarles y comienza a contar su historia triste, su historia de víctima.
porque tiene una audiencia que lo está escuchando. No, olvídense de la historia de víctimas. Si ustedes quieren impactar para bendecir a otros, que tu historia sea valiosa, no puede ser una historia llena de victimización, ni de resentimientos, ni de miedos profundos. Una cosa es tener una reacción de miedo frente a algo que sientes que te amenaza, y otra cosa es ser un miedoso o una miedosa. Vivir constantemente en el miedo, sobre todo ese miedo psicológico, el miedo al qué será. Oye, ten confianza. Sí, todos estamos expuestos a la misma situación, al mismo virus, al mismo problema financiero. Todas las finanzas del mundo están a la baja. Todos estamos expuestos a lo mismo. Confía. El Señor es tu ayudador. Ah, no, es el presidente. No, 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 no importa. Cambien de presidente, cambien de gabinete. Para ti, el Señor es tu ayudador. Él es el que te sustenta. Cuando yo comienzo a contar mis historias desde mi fe y no desde mi posición de víctima, oye, ese tiene un impacto distinto. Y entonces la fe despierta otra fe. La fe comienza a despertar otras fe. Y es importante también chequear cómo la exponemos, nuestra corporalidad. ¿Sabes? Una historia que está siendo contada y yo estoy que parezco de pasarela, contando mi historia, haciendo gestos de arco, estoy sobrado, tú sabes, o con una vocalización, una entonación altisonante, impositiva, predominante, yo puedo estar transmitiendo la información errada. Nada de humildad hay allí. Entonces sí es una gran pregunta, es excelente pregunta, porque ¿cómo ser humilde al contar? Oye, qué tentación más grande. Cuando tú tienes algo grande, hermoso, poderoso que contar, qué tentación más grande la de no ser humilde al contar tu historia grandiosa. Pero, wow, es una tremenda pregunta. La invitación es entonces a revisar nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestra corporalidad a la hora de transmitir nuestras historias. ¿En qué estamos creyendo? ¿Okay? Entonces, eso es importante. Werchin, una preguntita. El taller que ahora me surge la duda. El taller que usted tiene pensado el taller que usted tiene pensado dar dentro de 2 semanas sobre la historia, ¿hay alguna estructura para usted contar su historia? O sea, un bosquejo, como le pongo el ejemplo, cuando uno estaba en el colegio, introducción, desarrollo y conclusión, o sea, ¿cómo le enseñaban en el colegio a hacer ese proceso? Porque entiendo que la pregunta de la señora Marixa, este aporte le pudiera servir, porque sé que ella es una mujer cristiana y las demás chicas que nos acompañan en el chat le pudiera servir. Sí, en el próximo taller, que me estoy comprometiendo aquí con ustedes, fíjate, ya aquí mismo nació otra historia. Y está grabado. Ay, está grabado, bueno. No, pero yo creo que, sabes, hace algunas 15 días, cuando hubo el Día del Padre acá en julio, me hicieron una entrevista y alguien me preguntó, ¿qué es ser padre? Y yo le dije, ser padre es cumplir promesas. Y yo creo mucho en eso. Si les he prometido a ustedes que dentro de 15, 20 días estoy con otro taller para hablarles sobre cómo contar sus historias, eso va. Si Dios me da vida, eso va. Mire, sí, hay formas de contar historias, ¿ok? Pero les decía que yo puedo compartirles a ustedes el modelo que a mí más me ha resultado, que me ha gustado, 1 o 2 modelos, pero que no necesariamente son absolutos, ¿ok? Sino hay otros modelos, hay otras personas que cuentan historias de otras maneras. Ahora, sí, para ese día yo voy a compartir con ustedes un par de modelos que les permitan contar sus historias. De todas maneras, yo les adelanté un poquito cuando les hablaba en uno de los puntos acerca de la importancia de tener una estructura. Algunos comienzan, digamos, de principio a fin, es decir, desde el inicio van desarrollando su historia hasta llegar a su conclusión. Eso es un modelo, eso está bien, es uno de los más usuales.
¿ok? Ahora, cuando tienes un poquito más de habilidad, tú podrías comenzar a contar tu historia con la frase importante, la palabra, la idea, la imagen importante. Como decir, este es el resultado, aquí es donde yo quiero llegar. Y después comienzas a contar el principio, cómo llegué yo aquí. ¿Qué sucede? Cuando lo haces así, eso es para una audiencia que está ávida, que está necesitada de una respuesta inmediata. ¡Pum! Capturaste su interés. ¡Wow! Aquí tenemos una respuesta. Perfecto. Pero ahora mi historia les va a decir cómo llegué yo allí. Entonces comienzas desde ese momento cumbre, pero después te vas atrás y comienzas a construir tu historia. Hay otros que lo terminan, es decir, hablan del final. Mira, yo al final de todo, yo pasé por una experiencia que al final de todo me trajo a esto. ¡Pum! Y explica, expone su conclusión. Pero lo expone de tal manera que las personas dicen, ya va, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo llegaste tú ahí? Ah, vamos atrás. Entonces, donde comienzas a ir hacia atrás, como en esas películas que comienzan por el final y después estás en el principio, y a mí a veces me enredan todas. Y dicen, bueno, ¿por dónde estamos? Entonces van saltando de año a año y así. Bueno, eso es una habilidad que va desarrollando el que cuenta las historias. Lo importante es que en cada punto de esa historia algo relevante esté ocurriendo, que le esté transmitiendo al otro la fe que tú llevas dentro, el valor que tú llevas dentro. Y no necesariamente tiene que ser explícito, sino que el otro se vaya dando cuenta. ¿Sabes? Cuando el otro se va dando cuenta del gran valor de tu historia, wow, ese es el punto. Ese es el punto. No explicárselo todo, sino que dejar que él lo descubra. Eso es una gran historia. A ver, así que sí, vamos a hablar de eso en el próximo taller. Y está grabado. ¿Algo más? Sí, chicas, si no tienen más preguntas, tenemos que ir cerrando ya. Si tienen una sola pregunta, podemos darle un chance porque el tema es que la plataforma se me cierra por el tiempo que se programa, entonces no quisiera que nos quedáramos en el aire. Bueno, entonces yo para irme despidiendo, yo les invitaría a estar pendiente con Prosperanza para la próxima charla. Y también les invito a pasar por mi Instagram, en Semblanzas, @semblanzas_piso. Allí tengo resúmenes de el valor de tus historias. Todos los viernes saco un resumen, algo del valor de tus historias. Y les invito a pasar por allí, a comentar, a hacer preguntas. Así que les dejo ese ejercicio. Por mi parte, muy agradecido por su atención, por sus preguntas. Y muy agradecido, Mari, por toda tu atención durante el día. Siempre, siempre a sus órdenes. Gracias, chicas, por su tiempo, por su dedicación y por estar este tiempo formándose, que ese es un valor bastante importante, y aprovechando su tiempo. Agradecemos a usted también por su disposición siempre, por estar presto en formar a la mujer dominicana. Y Bueno, nada, un placer. en contacto para así poder coordinar el próximo taller, Dios mediante. Así es, sí, mantenemos el contacto. Así será. Chicas, recuerden que el material está en Territorium y en los próximos días, luego que el equipo trabaje, se estará colocando la grabación de este taller para que lo puedan ver las veces que ustedes deseen. Bien, feliz tarde y muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Bye.